Uno de los santos que celebramos en este día 23 de julio es una santa de la Edad Media sueca llamada Santa Brígida de Suecia. Santa Brígida nació en el año 1303. Su familia era una familia socialmente destacada, una familia noble. El papá era el gobernador de la principal provincia sueca. Los padres de Santa Brígida, al igual que sus abuelos, eran gente de fe, gente muy cristiana, gente católica. Siempre buscaban favorecer a la iglesia, apoyar a la iglesia en los diversos emprendimientos, contribuir también para la construcción de templos, de monasterios. Es decir, fue criada, educada, Santa Brígida en un ambiente familiar muy cristiano. La madre murió cuando ella era chica, y ya de niña empezó a tener algunas revelaciones de Jesús. Revelaciones que luego continuarán a lo largo de toda la vida. Esta santa fue una mística que se caracterizó, entre otras cosas, por estas visiones o revelaciones o apariciones de Jesús con determinados pedidos, mensajes que ella debía dar a los habitantes, ¿no? A los cristianos de su país. Bueno, de chica tuvo algunas revelaciones, continuó su vida, se casó joven, se casó a los 14 años de edad. En aquella época eso era bastante común y más entre nobles. De hecho, su matrimonio fue un matrimonio, digamos, convenido, pautado por su padre. Pero sin embargo, ella llevó una vida muy feliz con su esposo, con el cual estuvo 28 años en vida matrimonial. Fue una esposa ejemplar y una madre de familia ejemplar. También tuvo 8 hijos, 4 varones y 4 mujeres. Algunos de estos religiosos, consagrados en la vida religiosa, y de hecho una santa también, llamada Santa Catalina de Suecia, una hija santa canonizada por la Iglesia. 2 de los hijos, en cambio, le hicieron sufrir mucho a la madre, Santa Brígida, porque, bueno, por mala conducta, ¿no? Porque se alejaban del camino recto, del camino de la fe, porque tenían algunos vicios. Y bueno, esto hizo sufrir a la madre. Es interesante, ¿no?, ver que en la vida de los santos no todo es color de rosa, no todo es un lecho de rosas, ¿no?, sino que también, bueno, hay problemas familiares, como los hay en cualquier familia, también con los propios hijos. Ella estaba muy cercana a los reyes de Suecia, era dama de honor en el palacio real. Y se dio cuenta, estando ahí muy cerca de los reyes, en ese ambiente palaciego, se dio cuenta de la frivolidad en la cual vivían los reyes de Suecia.
del excesivo lujo, de la excesiva comodidad en la que vivían estas personas, y trató de corregir a los reyes y hacerles ver que bueno, debían llevar una vida más austera, favorecer más al pueblo, porque también el pueblo sufría mucho la desigualdad en esa época, y ella buscó corregir la conducta de estos reyes, ¿no? De estos políticos, pero no le hicieron caso. Pudo más el lujo, el amor a la comodidad que la caridad, ¿no? Que la vida honesta y recta. Emprendió junto con su marido una peregrinación a España, a Santiago de Compostela, y allí en esa peregrinación el marido enfermó gravemente. Estuvo a punto de morir, rezaron al Señor pidiendo la curación, curó milagrosamente, luego de lo cual el marido de Santa Brígida decidió hacerse monje, dejar la vida matrimonial, familiar y consagrarse como religioso, como monje. Y así lo hizo. Y al poco tiempo murió santamente en esa vida monacal como religioso. Santa Brígida, entonces, ahora sola, sin su marido, y un poco después viuda, además, ¿qué hizo? Se consagró a Dios como religiosa. O sea, la santa que hoy celebramos es una mujer que primero fue laica, casada, esposa, madre de familia, madre ejemplar, dando una gran educación cristiana a los hijos. Una madre cristiana debe, en primer lugar, destacarse por dar educación cristiana a los hijos, vivir la fe en la familia, en primer lugar. Esto lo hizo de manera excelente Santa Brígida, pero luego abrazó la otra vida, no la vida matrimonial, sino la vida consagrada. Se fue a Roma en peregrinación. Allí vivía una de las hijas, esta que dijimos recién, ¿no? La santa, canonizada, Catalina de Suecia. Y fundó una orden religiosa femenina, pero, y en esto fue un poco innovador o de avanzada, en esta orden principalmente femenina también podían participar de este grupo algunos hombres. O sea, era una cosa un poco mixta, y esto era lo innovador, y más en esa época, ¿no? Siglo XIV. Fundó una orden religiosa un poco mixta, con algunos pocos hombres, sobre todo había mujeres, que se encontraban para orar juntos, rezar juntos en el templo. Y luego se separaban y cada uno vivía, hombres por un lado, mujeres por otro, la vida de clausura, la vida contemplativa. Esta orden religiosa, fundada por Santa Brígida, llamada la Orden de San Salvador o la Comunidad de San Salvador. El primer monasterio en Suecia, en época de ella,
llegó a tener 60 monjas y algunos pocos hombres. Luego esta orden religiosa, la Comunidad de San Salvador, se extendió por otros lugares de Europa, llegando a haber más de 70 conventos o 70 monasterios de esta orden religiosa de San Salvador. Santa Brígida siguió, dijimos inicialmente, con revelaciones de Jesús. Jesús le daba mensajes para que ella luego transmitiera a los políticos de la época, mensajes de paz social, mensajes de unidad, en época donde la guerra era una cosa muy común, mensajes sobre la importancia, de la vida de la fe. Escribió Santa Brígida, en base a estas revelaciones de Jesús, 8 volúmenes. Palabras inspiradas por el Señor, oraciones también que ella misma compuso. Y murió a los 70 años de edad. Esta mujer que, repito, fue ejemplar como laica, esposa y madre, y ejemplar luego también en la vida contemplativa, ¿no? En la vida consagrada como religiosa, fundadora de muchos conventos y de una orden religiosa. Esta mujer que además era amante de la austeridad, de la pobreza, era muy penitente, vivía con lo mínimo, con lo justo, sobre todo luego cuando quedó viuda. Ella optó por dar sus bienes a los pobres. Y recordemos que tenía muchos bienes materiales, porque era de familia noble. Había sido hija del gobernador. Tenía entrada en el palacio de los reyes, o sea, una mujer muy pudiente, y sin embargo eligió la pobreza de Cristo, la pobreza evangélica, la vida austera. Nos enseña Santa Brígida que la felicidad no reside en las cosas, sino en Dios, en la vida de la fe. Nos enseña Santa Brígida, entre otras cosas, también, que el corazón está en paz, que el alma está en paz cuando está en Dios y no en las cosas materiales. Nos enseña que las cosas materiales son buenas, sí, siempre y cuando las usemos bien, ¿no es cierto? Y un modo de usar bien de las cosas materiales, o del dinero, o de los bienes, es poniéndolos al servicio de los demás, especialmente de los más pobres, como hizo ella. La felicidad no reside en guardar, acumular, acopiar, ahorrar, sino en dar, en servir, en entregar, en ofrecer. Estos son los verbos que deben caracterizar la vida del creyente, ¿no? Nuestra vida cristiana. Que podamos, al igual que Santa Brígida, ser generosos con nuestros bienes, que podamos santificarnos, cada uno en el propio estado en el cual está, en el cual vive, estado matrimonial, como padre, como esposo, como madre, esposa, en la vida religiosa,
en la vida laical como soltero quizás. Bueno, esta mujer que se santificó en los dos estados, el matrimonial y el religioso, que nos enseñe y nos ayude también a nosotros a estar cerca de Jesús, santificarnos y hacer caridad, ¿no?, como hizo ella durante toda su vida. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santa Brígida de Suecia ruega por nosotros.